Ahora sí. Ahí vamos. Bueno. Alguno que haga con el dedito así si se ve. Perfecto. Bueno, dones espirituales. Vamos a hablar del poder del espíritu en el ministerio. De eso se trata los dones espirituales. Cuando hablamos de dones espirituales, generalmente estamos pensando en varias cosas. Normalmente lo primero que pensamos es en una lista de dones, que esto nos va a llevar a considerar justamente 3 pasajes de la palabra de Dios que hablan de los dones espirituales. Bueno, los voy a citar al final cuáles son estos pasajes claves lo van a ver en el PowerPoint. El tema de los dones es lo que nosotros queremos tener, un listado más o menos de identificar de qué se trata cada don, y bueno, nosotros identificarnos dentro de ese don. Ahí está lo segundo, que tratamos cuando hablamos del tema de dones espirituales. Lo segundo es determinar, bueno, cuáles son dones actuales. Si habrán escuchado alguna vez, bueno, estos son dones actuales, dones vigentes, o dones fundacionales, que tenían que ver con el fundamento de la iglesia, y después hay otros dones que se los llaman controversiales, o que no están vigentes, o algunos dicen no operativos, o que cesaron, son dones cesantes. Bueno, vamos a ver si llegamos a eso. Después también, cuando hablamos de dones, estamos pensando en dones que el Espíritu repartió particularmente, esto es, a cada uno de nosotros. O sea, la lista de dones y de saber cuáles dones puedo llegar a tener nos hace pensar justamente o meditar en decir, bueno, yo tengo este don. Al margen de todo esto, el tema de los dones siempre es un tema en general, porque la mayoría de las personas no los identifican o no se animan, tienen, o les da vergüenza, o permanecen sin el tema del don, cuando el don es sumamente necesario para la obra en la iglesia, la obra de la evangelización, la obra de la predicación. Aquí están los pasajes relacionados: Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4, principalmente. También Pedro hace referencia a los dones, que no creo que lo lleguemos a ver ese pasaje, pero Pedro hace referencia más que nada al uso en general, cómo deben aplicarse. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 y 11. Así que bueno, cuando hablamos de dones espirituales pensamos en todo esto, una lista de dones, cuáles son los que están operativos o no, o el término que muchas veces puede utilizar un teólogo o estudioso de una manera distinta. Qué dones el Espíritu repartió particularmente a la iglesia y particularmente a mí, es decir, cada uno tiene que estar viendo eso y pensar en eso justamente, y poder nosotros identificar esto de los dones. En Romanos 12 vamos a leer del versículo 1 al 5. Romanos 12, 1 al 5. ¿Alguien que se anima a habilitar el micro y lo pueda hacer? Romanos 12, 1 al 5. ¿Alguien que pueda habilitar y leerlo? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.
Bien, gracias. He tenido el problema de que tuve que, al desenchufar recién los auriculares, ahora ya me quedo sin escucha, así que voy a tener que volver a la otra forma de compartir. Así que sé que se escucha con interferencia ahora, ¿cierto? Pero bueno, problema de la computadora. Bueno, volvemos al tema que estamos viendo. Aquí en este pasaje, generalmente cuando nosotros estamos por estudiar el tema de los dones, leemos a partir del versículo 3. Automáticamente pasamos al versículo 3, donde dice, digo pues, la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, y ahí empezamos a considerar el tema de los dones, y entramos a mirar, para ir para adelante, qué dones nos asignan. Pero cuando nosotros sacamos de contexto los pasajes, nos perdemos de gran parte de contenido de los pasajes, lo que viene hablando la palabra de Dios para introducirnos al tema. En primer lugar, que nos va a hablar de esto, de este pasaje, sacrificio. Es decir, el creyente debe presentarse continuamente como un sacrificio vivo ante el Señor. Esto es un 24/7, por eso puse ahí 24/7, que significa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La vida es entonces una vida de entrega, es una vida de sacrificio, es una vida de servicio. En este contexto de una vida sacrificial es que se van a presentar los dones. El sacrificio continuo lo que hace es constituir una muerte a mi yo, para que Dios sea el principio fundamental y fin de mi vida. Entonces los dones van a obrar en medio de una vida que se sacrifica para el servicio de Cristo. En segundo lugar, va a hablar de santificación, versículo 2. Esto nos habla de la libertad del Espíritu Santo. Vamos a hablar de dones del Espíritu. ¿Dónde se mueve el Espíritu con libertad? Donde hay santidad. Si no hay santidad, el Espíritu es contristado, y el Espíritu es apagado, el Espíritu no tiene la libertad de acción. Entonces el Espíritu en una vida sin santificación no puede tomar control de cada aspecto de nuestras vidas, por lo tanto va a producir que los dones espirituales no se manifiesten. De hecho, podemos ver que muchas de las personas que no saben identificar su don, no estoy hablando de la mayoría, y por favor no se sientan identificados si fuera su caso, que no saben cuál es el don, pero hay muchos entre ese grupo de los que no saben que no lo identifican porque no han vivido en santificación, entonces no ha habido libertad de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. En tercer lugar, este pasaje nos habla de seguridad, es una autoestima basada en la gracia divina. ¿Por qué? Dice que cada uno no tenga más alto concepto que el que debe tener. Pablo va después de poner el tema de los dones espirituales, y en la exposición de los dones espirituales va a decir que Dios repartió a cada uno como el Espíritu, repartió a cada uno como Él quiso. Entonces, la cuestión de la seguridad de mi autoestima no va a estar dada en lo que tengo, sino en lo que Dios me dio. Podemos preguntarnos, ¿quién va a gloriarse de algo que le fue dado? Nadie, porque te fue dado. Ahora, ¿quién va a deprimirse cuando algo le ha sido dado de pura gracia? Nadie. Entonces ahí está el correcto equilibrio de mi autoestima. Lo que he recibido, Dios me lo ha dado y no lo merecía. No puedo estar triste por algo que recibí y es de gracia. Y tampoco me tengo que preocupar en mi relación de decir, bueno, a mí me gustaría tener este don, cuando en realidad Dios fue el que repartió. Eso nos da una seguridad personal que Dios ha obrado. No es una cuestión mía, no es que yo quise o no quise, ni que el otro está bien, ni que el otro está mal, simplemente es la repartición del don del Espíritu Santo. En cuarto lugar, habla de la soberanía, de lo que estamos hablando justamente recién, que es Dios el que reparte, es el Espíritu Santo, es el que establece el don en las personas. Y no solamente eso, sino la función, porque dice el versículo 4, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, hay funciones diferentes. ¿Cuál es la función que me corresponde a mí? ¿La defino yo? No, la define Dios. Dios ha puesto a cada persona, especialmente en el cuerpo de Cristo,
ocupando una función específica. Ni uno es ojo, otro es pie, otro es mano, otro es cuerpo, otro es sangre circulando. Dios lo quiso así, y entonces yo tengo que amoldarme al lugar que Dios quiere que trabaje, tanto en mi posición en el cuerpo, como también en el don que me ha dado. Y finalmente vamos a hablar de servicio. El versículo 5 dice, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos, es decir, la conclusión final es esta, en el tema de los dones espirituales que se está introduciendo. Somos muchos, pero en realidad somos uno solo. Entonces todo lo que yo haga influye totalmente y absolutamente en el cuerpo de Cristo. Si bien soy un miembro distinto e identificable, a la vez también soy dependiente y absolutamente dependiente de los demás y para los demás, ¿sí? Dependiente de los demás y para los demás. Esta es la introducción de Romanos para hablar de los dones espirituales. Teniendo estas cosas, nosotros vamos a tener una visión correcta del propósito, función y asignación de los dones sin ningún problema. Vamos a ver cómo nos introduce 1 Corintios el tema de los dones. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 7. Si alguien puede leerlo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gracias, Ramón. Bueno, la introducción esta de los dones espirituales, sin entrar en el detalle de cada uno, veremos que se habla de conocimiento. Versículo 1. Hermanos, no debemos ignorar. Ahora, saber es lo mismo que conocer. Siempre el tema de conocer o de quitar esta ignorancia del desconocimiento tiene que ver, el conocer tiene que ver un acto experimental. Por ejemplo, el término que normalmente se usa en el Nuevo Testamento para hablar de conocer, significa que hay una fuerte relación entre la persona que conoce y el objeto que es conocido. Entonces, lo que es conocido tiene un valor importante, es decir, no solamente sé o voy a aprender esto, en el caso de los dones, sino que esto va a cobrar valor para mi vida y va a ser de uso experimental. Entonces, lo primero que dice Pablo, que no debemos ignorar que hay dones espirituales, ¿sí? No debemos dejarlo pasar por alto. Generalmente el tema de los dones espirituales no es un tema que se hable mucho, o se habla generalmente al medio de cuando se han iniciado los ministerios, pero no antes, no está incluido muchas veces en el discipulado, y entonces pasa el tiempo y las personas no saben esto de la ejecución de los dones y de la importancia de los dones para el ministerio. Llamamos normalmente a servicio sin tener las personas capacitadas para el servicio. Ahora, también esto tiene que ver muchas veces porque hay tantas cosas para enseñar, tantas cosas, y últimamente las iglesias están rotando mucho en gente también, entonces que no podemos llevar como se podría decir, una enseñanza sistemática, y hasta que pasen los años dejamos de lado mucha gente, ¿no? Pero estaría bueno incluirlo en el discipulado y asegurarnos eso de cada una de las personas. Ahora, lo segundo que va a decir Pablo, va a hablar de coherencia. Va a hablar de coherencia en la manifestación de los dones espirituales. Se dice
chicos. Ahí, en el tema de la coherencia, perdón, estaba atendiendo a los chicos, Pablo habla de que se los extraviaba cuando eran gentiles, se los extraviaba llevándolos a ídolos mudos. Es decir, por medio de la que eran las cuestiones anteriores en la vida de los gentiles, en sus cultos idolátricos, había manifestaciones de demonios y demás, y entonces ellos tenían ciertas experiencias, ciertos éxtasis que se les producía, y entonces ellos confundían el tema de los dones espirituales. Entonces, normalmente ellos pensaban que estaban en una cuestión espiritual guiada por el Espíritu Santo, y en realidad estaban en la idolatría y en manifestaciones espirituales demoníacas que estaban padeciendo. Entonces lo que Pablo va a hablar en este concepto es que los dones espirituales no llevan a esas cuestiones, y sobre todo ninguno que diga que está hablando por medio del don del Espíritu va a llamar a Jesús anatema o maldito. Entonces, lo que va a decir que tiene que haber una coherencia, que la manifestación del Espíritu Santo siempre va a resultar en adoración al Señor Jesucristo, ¿sí? Por eso es que nadie puede llamar a Jesús Señor, no solamente de palabras, sino en hecho y en vida, si no es por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí está la verdadera manifestación del Espíritu Santo, que es una vida de adoración y de rendición a Cristo el Señor. En tercer lugar, Pablo habla aquí de comunión. Miren las palabras que se usan. Habla de diversidad, habla de dones, habla de ministerios, habla de operaciones. Diversidad es repartimiento o variedad. Hay muchos, ¿sí? Hay dones distintos, es carisma, en palabra griega, habla de un don de gracia. Habla de ministerios, ahí la palabra es diaconía, que nosotros asociamos fácilmente a lo que es el servicio. Y hay operaciones que tienen que ver con el poder que se da en la ejecución de estas cosas. Ahora bien, todo esto, toda esta diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, pero solo en todo esto que se da, hay un solo Espíritu, hay un solo Señor y hay un solo Dios. Es decir, tenemos que considerar que aún en todo, todo lo que en la iglesia, en lo que se ve, Dios está detrás de todo y Dios es uno. Por más que haya diferente variedad, de hecho en algunos pasajes se habla, no referido a los dones, pero sí a la gracia, dice la multiforme o la multicolor, ¿sí? La multifacética gracia de Dios. En la manifestación va a ser totalmente diferente, pero eso no significa que va a haber desavenencia o diferencias en Dios, porque opera en las personas de la Trinidad de distintas maneras, en todos estos elementos, es uno. Y entonces Dios nos va a llevar a considerar justamente esto en la comunión. Es decir, dentro de todo este pasaje, algo importante que podemos decir los que originan los ministerios, ¿sí? No es el ministerio el que origina el don. El poder del Espíritu es que yo hago el servicio, la diaconía, o el ser un diácono, no en el sentido de función, sino en el sentido servicial, y a su vez, en ese servicio, ministerio, que se está dando, cómo ejecuto mi don, y a través de la o poder, Dios me asigna según la medida de fe que dice este pasaje. Por lo tanto, pueden haber ministerios o actividades que no estén sustentadas por un don, porque simplemente hicimos una actividad, o puede haber, en realidad, o mejor dicho, siempre va a haber un don que sustente un ministerio. El don está activo, está vigente, está funcional, entonces ese don se manifiesta en un ministerio de una manera determinada a través de operaciones benéficas. Por último, en esta introducción, pasamos a lo que es la comunicación. Versículo 7 de este pasaje nos dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir,
el don es para manifestarse, exhibirse, y tiene que ver con el poder que se asigna el Espíritu Santo, ¿sí? Debe mostrarse particularmente, y es para provecho, para bendecir, algo que tome ventaja para el resto de la iglesia. Los dones son para eso. No debemos ignorarlos. El don se manifiesta en adoración. El don tiene que ver se da en un desarrollo de comunión con la iglesia y en Dios mismo, y el don se manifiesta, comunicación. Pasamos a Efesios 4, 11 al 16, se los leo yo. Efesios 4, versículos 11 al 10. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien, nos va a hablar en primer lugar de perfección. ¿Perfección de qué? De los santos. Los dones son para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para el servicio. En segundo lugar, nos va a hablar de participación. Es con todos los santos, porque habla hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, la iglesia no debe crecer individualmente en cada uno de sus miembros, sino que la iglesia debe crecer en forma comunitaria. Debe crecer de tal manera que todos los miembros sean edificados, y para eso están los dones. Luego nos habla de la plenitud de Cristo, que es la medida, la altura de nuestra aspiración, a donde nosotros debemos llegar a ser, la razón del crecimiento, ser como Cristo. La iglesia en su conjunto, comunitariamente, mancomunadamente, debe crecer por medio de los dones que Dios ha dado. Nos habla de posicionamiento, y esto es de doctrina, para que no seamos arrastrados, dice, por vientos de doctrina. Es decir, el objetivo inmediato de los dones también, en la capacitación, en los ministerios, en la enseñanza, en lo que fuera el fundamento de la iglesia, es para que nosotros no estemos desvariando, para que la iglesia no esté desvariando y se deje llevar por cada enseñador que venga cada domingo, o incluso este que está hablando ahora. Entonces, nosotros necesitamos que la iglesia crezca en conocimiento, que crezca y que llegue a la medida de la fe, que es Cristo y su plenitud, y entonces, estando fundamentados en todo ese crecimiento, la iglesia no se va a mover. No van a venir, no va a haber estrategias de hombres que puedan engañarnos, que nos van a presentar el error y nosotros vamos a caer, ¿sí? Y por último, y lo más importante de todo esto, por lo menos para mí, y es el que me llama la atención, el versículo 16 dice: según la actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es el punto? En este crecimiento que buscamos la perfección con participación comunitaria, donde tratamos de llegar a la plenitud de Cristo, donde todos estamos fundamentados en la fe, en una sana doctrina, ¿sí? Allí se da algo que es lo principal de la iglesia. Cada miembro de la iglesia está cumpliendo su rol y su actividad dentro de la iglesia. Creo que el desafío más grande de los hermanos que están al frente de la iglesia, de cada iglesia, es que este versículo se cumpla. Es decir, que no haya cristianos que no estén cumpliendo la actividad propia que le corresponde como miembro de la iglesia, porque eso hace que no haya un crecimiento comunitario. Todos tenemos dones, todos tenemos que ejecutarlos,
todos tenemos el poder del Espíritu Santo, obviamente todos los que somos salvados por gracia, por medio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, todos los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, todos tenemos un don. Entonces todos tenemos que ser productivos. ¿Qué sucede con eso? Según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fundamental. Pasamos a lo que sigue. ¿Hasta ahí viene alguna duda, pregunta? ¿Va muy rápido? Bueno. Pueden interrumpir en cualquier momento. Sí. No, estaba pensando en los versículos del capítulo 12, el versículo 4, bien lo mencionaste vos, al 6, hay una unidad ahí de la Trinidad, porque dice que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, y también el Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a veces esa dinámica no se da, como bien mencionaste vos, dentro de la iglesia o dentro del cuerpo, porque si bien estamos unidos por el mismo Espíritu, me gustó algunas palabras que mencionaste. Una fue productividad y otra... Y quiero preguntarte cuál sería la forma de revertir eso. No sé si me hago entender. Esa es la pregunta, de revertir que la improductividad o de revertir la desunión. Las dos cosas. Bueno. Te puse en estrecho, hermano, ¿no? Es complicado. Justamente, la introducción esta tiene que ver con la desunión. Lo que sucede es que normalmente los dones son identificados, o los ministerios en la iglesia son identificados como una posición de preeminencia, o como una posición de distinción. Sin embargo, la Biblia dice que no es así. Por eso es que habla ninguno tenga más alto concepto de decir que debe tener. Es decir, el que, a veces se usa este ejemplo, que aquel que mismo que barre la iglesia tiene la misma importancia en la iglesia que el que enseña, y tiene que ver con los dones. Pero nosotros somos en general los que hemos establecido ese sistema de actividades que distinguen. Y es, creo que, algo que no lo tengo realmente claro, para ser sincero, pero es fundamental quizás rever nuestros sistemas de actividades y de ministerios. Porque nosotros normalmente como iglesias, y no viene de ahora actualmente, sino de hace mucho tiempo, e incluso con la creación de los clubes bíblicos, y con varios movimientos que se fueron, nosotros hemos pensado la iglesia a nivel de estructura. Entonces las personas que no están en ministerio es aquella que no está cumpliendo con alguna actividad programada de la iglesia. Sin embargo, el don no está hecho o está puesto en las personas para cumplir con una actividad, sino que el don es la que nos lleva a nosotros a hacer el servicio. Entonces, posiblemente, estructuralmente, nosotros hemos dejado fuera a muchas personas que no encajan dentro de estas actividades. No es que están mal las actividades, están buenísimos los ministerios de adolescentes, de jóvenes, nosotros estamos a cargo del ministerio de jóvenes y demás, pero el tema es no ver esa actividad como el ministerio. Eso simplemente es una actividad que se manifiesta dentro del ministerio. ¿Se dan cuenta? Y entonces cada persona, teniendo un don, no está buscando en qué actividad encajar, sino cuál es el llamado del Señor que le ha dado para cumplir el servicio dentro de la iglesia, que es muy distinto el esquema de pensamiento. Ahora bien, lo que ha hecho la cuarentena es justamente agarrar y cortar de raíz todo tipo de actividad. Y nos ha llevado a replantearnos justamente lo que es el servicio en la iglesia, porque decimos que ahora, porque no hay actividades, ya no estoy sirviendo más en la iglesia. Entonces, si
estoy siendo un siervo, y ya no estoy ejecutando mi don dentro de la iglesia, o mejor dicho, en esta cuarentena, porque no puedo hacer la actividad, entonces ya me está marcando que quizás es una perspectiva equivocada del uso y ejercicio de los dones. No sé si se entiende la cosa, ¿sí? Bien. Entonces ahí se resuelve primero lo que es actividad propia de cada miembro, y en segundo lugar, al entender que no es una cuestión jerárquica la iglesia, también se resuelve la parte de la unidad, porque en general los problemas de división de iglesia tienen que ver con un deseo de poder, ¿sí? De quién manda, quién dirige, quién enseña, quién no enseña, quién está afuera y quién no. Entonces, eso más o menos, desde este punto de vista que estoy considerando, ¿no? ¿Se entendió? ¿Quieren preguntar? Es No, complicado el tema, ¿no? Hay que pensar. También nos recuerda, creo que nos recuerda la cuarentena, que la iglesia no es el salón, que la iglesia no es el templo, ¿no? Entonces la iglesia sigue en pie por más virus o lo que sea que haya. Que no nos podamos reunir bajo un templo no significa que la iglesia está dormida, muerta o destruida. Claro. Sí, y eso es realmente difícil, ¿no? Hasta de asimilar por todos. Porque sin querer, entre los dichos que uno entiende el significado del dicho, que uno dice, vamos a la iglesia, está tratando de decir, me voy a congregar con los hermanos, pero sin embargo es como que esa verdad, dicha tantas veces, a reflexionar esto, de justamente de que la iglesia no es un salón, sino que la iglesia somos nosotros, ¿sí? Ahí la estoy buscando, denme un segundo, a ver, acá está. Y le dijo John Havlicek, la iglesia nunca es un lugar, mas siempre es un pueblo. Nunca es un redil, mas siempre es un rebaño. Nunca es un edificio sagrado, mas siempre es una asamblea creyente. La iglesia eres tú quien ora, no el lugar donde oras. ¿Sí? Bueno, ¿podemos seguir? Ya estamos hasta las manos con el tiempo. Seguimos. Bueno, ¿qué es un don? Y vamos a ver qué es un don. Bueno, me gustó una definición de un escritor, que el don, en el sentido espiritual, es la operación de un servicio particular por el Espíritu Santo a través del creyente y el uso del creyente para hacerlo. Y hace esta distinción, que en realidad no es algo que el creyente está haciendo con la ayuda del Espíritu, ni tampoco es un mero aumento de lo que se llama un talento natural o innato. Es decir, el don espiritual es una manifestación, y si bien puede usar nuestros talentos naturales, es algo sobrenatural que se da en nosotros. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es algo que yo, no es que lo hago, sino que Dios lo hace. Y en este mundo espiritual en el cual nosotros vivimos, es una manifestación del Espíritu Santo. Es decir, es una expresión propia de la habilidad del Espíritu Santo, más bien que el uso de una de las cualidades nuestras humanas. Eso es un don espiritual. Porque si el don espiritual no fuera dado por el Espíritu Santo en el momento en el que somos sellados, ¿para qué me va a dar un don de algo que yo ya poseo? Al contrario, Él me da algo que yo no poseo y un poder que yo no tengo para poder actuar en este mundo espiritual. Recordemos, dicho sea de paso, que nosotros somos personas espirituales. Desde el momento en el que hemos nacido de nuevo, ya nos hemos convertido en personas espirituales. Y no tenemos que separar lo espiritual de lo secular, porque nosotros no nos separamos y dejamos de ser espirituales de un momento a otro. Entonces, en esta vida espiritual es que necesitamos del Espíritu Santo. Avanzamos a lo que sigue. Hay 3 referencias a los dones, ¿sí?
se referencian, disculpen que no las puse ahí, pero se habla en primer lugar de dones del Espíritu, que es, por ejemplo, lo que nosotros leímos ahí en Corintios, que dice en Corintios 4, cuando dice así de dones, allí se referencian los dones espirituales como dones, y esto hace énfasis en la gracia de Dios. Los dones son regalos, eso significa don, carisma, regalo, algo que el Espíritu Santo nos ha dado. Después son mencionados por el Espíritu. Primero dijimos dones del Espíritu, ahora repartimiento del Espíritu, Hebreos 2:4, Hebreos 2:11, testificando juntamente con ellos señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Cuando habla de repartimientos, hace énfasis en la distribución. Dones hace énfasis en la gracia, repartimientos hace énfasis en la distribución. Y finalmente, 1 Corintios 12:7, que ya lo leímos, 1 Corintios 12:7, habla de manifestación. Y dice, pero Espíritu para provecho. Y aquí hace énfasis en el poder. Entonces, las tres referencias a los dones espirituales tienen que ver con que habla de gracia, repartimentos, que habla de distribución, y manifestaciones, que habla de poder. Allí se resume lo que hace un don. El don es dado por regalo de Dios, por medio del Espíritu Santo, distribuido o repartido a cada uno como Él quiso, y opera a través del poder del Espíritu Santo en el creyente. ¿Sí? Bien, ahí está Andrés poniendo, siendo mi secretario, poniendo en el chat las cosas. Genial. Bueno, vamos a lo que sigue. Dentro de todo esto, lo que se dice es que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, estos dones son siempre hechos por uno y el mismo Espíritu. Por lo tanto, y que tiene que ver esto también con la unidad de la iglesia, cualquier queja, cualquier enojo, cualquier envidia, cualquier celo, cualquier disgusto que tenga porque yo no tengo el don de aquel, o porque aquel tiene otro don que es diferente, o que aquel no se merece el otro don, no tengo que ir en contra, hermano, estoy en contra del Espíritu Santo, lo cual no me atrevería a hacer. Porque estaría diciendo, Espíritu Santo, Dios se equivocó en la repartición de los dones. Y eso sabemos que no puede suceder. Saliendo un poquito de esto, hay un libro escrito por George Berger, que es el fundador de Operación Movilización, que por ejemplo se conoce por el Banco Logos, y él dedica un capítulo final en un libro que se llama Sal de la zona de comodidad, dedica un capítulo final a lo que él llama la desordenología. Inventó este término, pero le llama desordenología. Y básicamente él trata en ese tema de Dios hace las cosas a pesar de que nosotros estemos considerando que hay un desorden. Y él escribe, es evidente y difícil de aceptar que Dios usa ministerios y personas con los que quizás no deseemos tener nada que ver. Y después agrega, creo que la historia mostrará que Dios estaba haciendo mucho más en medio del desorden de lo que nos dimos cuenta en ese momento. Necesitamos tener cuidado con lo que llamo idealismo destructivo. Si este idealismo se combina con el tipo de tendencia perfeccionista que tenemos muchos de nosotros, entonces podemos tener desunión y conflicto. Lo que quiere decir en general y que nos pasa, jamás vamos a estar congraciados desde nuestra propia perspectiva en relación a la obra del Espíritu Santo.
Porque nosotros siempre estamos mirando hacia afuera en vez de mirar hacia adentro lo que Dios nos ha dado, y estamos siempre mirando o pensando de lo que los otros correspondería que ellos tuvieran, y lo que yo también correspondería de lo que yo tengo. De hecho, hasta nos puede molestar que otras personas sean repositorios de ciertos dones que nos gustaría tener a nosotros. De hecho, menciona un teólogo y dice, un cristiano no consagrado al Señor puede poseer grandes dones espirituales, mientras uno que no es consagrado puede tener relativamente menores habilidades espirituales. ¿Y eso tiene algo que ver? No. Fue el Espíritu Santo que lo quiso hacer. Vamos a un caso. Jonás, predicación en Nínive. ¿Quién podría decir Jonás el obediente? ¿Quién podría decir Jonás el siervo destacado? Quería que se mueran todos los de Nínive, y con justa razón podríamos decir, porque eran muy crueles los de Nínive. Sin embargo, Dios lo usó, y la predicación utilizada a través de Jonás hace que todo el pueblo de Nínive se arrepienta. O sea, ahí nos damos cuenta que la obra es de Dios y no depende de nosotros. Nosotros quizá hubiéramos seleccionado a otra persona para que lo haga. Hubiéramos elegido a otro. Miren, vamos al caso de Juan Marcos. Juan Marcos se sube con Pablo y con Bernabé. Y a mí no hay nada más, dice, esto no es mí, y se vuelve. Uno dice, mira, este abandonador se desaparece. Quiere volver a subir e ir a los viajes misioneros, y hay una discusión y genera un pleito entre Pablo y Bernabé. Y ahora, ¿qué hacemos con este Juan Marcos? Sin embargo, Dios escoge a Juan Marcos para que sea dentro de lo que podríamos llamar un profeta, porque él va a escribir el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Evangelio según Marcos. Y sin embargo, no cumple con todas nuestras expectativas de siervo que nosotros quisiéramos, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender y a entender que la obra es de Dios y no nuestra. Y los dones los reparte el Espíritu a las personas y a los miembros de la iglesia como Él quiere, y les asigna una medida de fe o un poder que Él quiere. Esto significa que podemos tener el mismo don, pero no ejecutarlo con el mismo poder entre dos personas diferentes. ¿Sí? Bien, se nos fue la hora. Cortamos acá porque realmente se nos ha avanzado la hora, ya van 45 minutos, y en todo caso podemos hacer algunas preguntas antes de seguir avanzando, porque lo otro no, todo lo que pueda seguir nos llevaría muchísimo tiempo. Lo que podría dejar, digamos, cerrar antes de que se hagan preguntas o lo que sea, es que podamos tener este criterio de unidad, este criterio de entender que la obra es de Dios, ¿sí? De hecho, en Efesios 4, antes de empezar a hablar de los dones, Efesios 4 del versículo 1 en adelante, empieza a hablar de la unidad, ¿sí? Empieza a hablar de la unidad y de que nosotros tenemos que vivir en esa unidad. Dice ahí Efesios, se los voy a buscar, Efesios capítulo 4, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a la misma esperanza de vuestra convocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y luego de toda esa introducción en la que tenemos que buscar la unidad, ser pacientes, ser amables, tratar de no romper algo que no se puede romper, porque la unidad está dada por el Espíritu Santo, es decir, es irrompible. Después de todo eso, de considerar que hay un solo Señor, una sola identificación por medio del bautismo, también el bautismo del Espíritu Santo como iglesia, en el Pentecostés, un Dios y Padre de todos, dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, ahí está la conclusión final. Hermanos, dentro de esta comunión,
de esto que Dios ha generado, de lo que Dios ha querido, de este misterio que Pablo habla en el capítulo 3, a cada uno de ustedes le fue dada gracia, dones, conforme a la medida de lo que Cristo quiso, ¿sí? Entonces, no debemos usar el cuerpo de Cristo para luchar por algo, porque no somos nosotros, sino que es Dios el que estableció y que quiso que así sea, que cada uno tenga un don, al menos un don, o que algunos tuvieran muchos más, que algunos lo ejecutaran con poder y otros con menos poder, algunos lo ejecutaran en un servicio de diaconía diferente, en un grupo etario o distinto al del otro. Eso lo estableció el Señor y nos dio la capacidad de él. No es nada nuestro, sino que todo es de él. Así que busquemos la unidad, pero dejemos libertad al Espíritu Santo para que pueda obrar en nuestras vidas y manifestarse en medio de su pueblo para edificación y crecimiento, como decíamos, comunitario del cuerpo de Cristo a través de los dones que nos dio a cada uno. Amén. Bueno, ya quiero la segunda parte, la continuación, pero bueno, será más adelante, ¿no? Mientras tanto, yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo que acotar o le haya quedado algo pendiente. Falta mucho, como decía Eleazar, es un tema que da para largo, es un tema que da para preguntar también mucho y quitarnos las dudas también. No ahondamos en ningún don específico, ni siquiera los rozamos. Simplemente se hizo una muy linda introducción, pero seguramente hay preguntas que por ahí muchas veces por vergüenza o tengo miedo de preguntar algo que se me rían, o algo que seguramente debería saber, que nada les frene a sacarse esa duda o preguntar, ¿no? No hay preguntas más importantes que otras. Toda pregunta nos ayuda a crecer y tal vez la duda suya o tuya sea la duda de otros. Entonces, no dejen de preguntar o de acotar. Si se sabe la respuesta, se la dará, y si no, se la buscará para la próxima, y si no, el Señor responderá más adelante. Así que pregunten, este es el tiempo de cada uno de ustedes. Te hago una pregunta, Eleazar. La efectividad, la productividad y el ejercicio de los dones, ¿se va a ver reflejado en el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo lo que hace es, ahí está en Corintios, vamos a hacerlo más fácil. Lo que se ve es sobre qué edificamos. Ajá. Si fue sobre Cristo o si fue sobre otra cosa, sobre nuestro ego, sobre lo que nosotros quisiéramos. Ahí cuando, por ejemplo, Mateo habla de la vuelta del Señor que repartió los talentos, está hablando de un tiempo, a ver, no quiero hacer lío, porque nosotros entendemos que Cristo viene a buscar la iglesia, esto es el arrebatamiento, ¿sí? En ese tiempo, desde que Cristo busca la iglesia, se da un tiempo de 7 años de tribulación sobre el mundo. Cuando pasa ese tiempo, Cristo desciende a la tierra en ese tiempo, y allí es donde está el contexto de lo que el Señor va a hablar en Mateo 25, de la parábola de los talentos, cuando reparte talentos, que a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Entonces, esa parábola está destinada a aquellos que pasaron el tiempo de la tribulación siendo fieles, y les dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿no es cierto? Está hecho, entra en el gozo de tu Señor, es decir, el reino milenial. Ahora, allí se ve de parte del Señor que Él sí va a tomar con referencia de lo que cada persona en ese tiempo ha hecho de los talentos, de lo que Dios le asignó, de lo que Dios le dio. Si nosotros queremos sacar aplicación de allí, pues obviamente que el Señor nos va a pedir cuenta de los dones que nos dio, ¿sí? Y decir si lo usamos o no lo usamos. Para eso nos dio los dones. En particular, nosotros tenemos un llamado para hacer y para cumplir,
Y yo creo que en ese sentido, en el tribunal de Cristo, se va a ver eso, digamos. No se va a ver porque muchos se creen que como el Señor tiene ojos de llama de fuego, Él va a hacer todo un paneo, nosotros individualmente lo vamos a identificar y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? En algo que estamos todos imaginando un poquito de lo que va a suceder ahí, ¿sí? Y allí nos daremos cuenta qué hicimos y edificamos sobre el fundamento, y si lo hicimos con piedras preciosas o si lo hicimos con madera, heno u hojarasca, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta, si lo hice por mis propios medios o lo hice a través del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Me río porque vos sos el único que pregunta y, y va al hueso, así. Elisa, doña Elisa. No, yo quería dar gracias al Señor por el hermano, por su explicación tan clara, y lo que me he dado cuenta es que la actividad que podemos hacer nosotros a través de los dones que el Señor nos da es efectivo cuando llevamos una vida sacrificial. Ahí, como dice en Romanos 12, ¿no? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. Pero tiene que ser, me encantó lo que decía, las 24 horas de los 7 días. O sea que no nos viene el don así porque sí nomás, porque el Señor nos los ha dado, sino que depende de la entrega sacrificial que hacemos a cada instante durante todo el día y la semana a nuestro Señor, dándole la libertad a la manifestación del Espíritu, así lo entendí. Pará, Eleazar, tenés apagado el micrófono. Ahora sí. Antes de ese pasaje es interesante que antes de Romanos 12 está Romanos 11. Y si bien viene hablando de lo que es la salvación a los gentiles, a los judíos, y va a explicar el Evangelio y todo el poder del Evangelio, llega al 11:33 y Pablo plantea profundidad de las riquezas, de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios. O sea, Pablo eleva una alabanza admirado de todo lo que el Señor hace, cómo Él obra, y después de esa alabanza va a presentar el tema de los dones. Y a su vez, termina el versículo 36, dice, porque de Él nos habla de la propiedad, por Él nos habla del poder, y para Él, propósito, son todas las cosas, ¿no? Entonces, en ese marco es que se presenta todos los dones. Cristo es el dueño de todo, el fin de todo y el poder que sustenta todo. A ver, los más jóvenes, no sé, Jime, Meli, Ro, Esteban, Abril, o las invitadas, Sole, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Mi pregunta sería, si nosotros tenemos que tener una vida sacrificial y una santidad prácticamente perfecta, las 24 horas y los 7 días, ¿cómo hacemos? Porque tropezamos cada 2 minutos con una piedra, caemos, nos levantamos, gracias al Señor que nos levanta. Pero ¿cómo podemos hacer para buscar esa vida tan perfecta? Bueno, en primer lugar, yo también la estoy buscando. Así que esto es así. Nosotros tenemos que entender que a veces el concepto de santidad lo entendemos mal. Nosotros tratamos de ser santos. Y en realidad, la obra de Cristo nos hizo santos. Y porque yo soy santo, entonces vivo de una manera santa. Eso se conoce como santificación experimental o de la experiencia progresiva. Es decir, cada día yo voy renunciando a cosas más. Alguien una vez dijo que, y me gustó este ejemplo, que nosotros estábamos limpiando acá el predio en la posta, que es un campo, y cuando limpiábamos una parte, esa parte parecía que todavía había más mugre. Limpiábamos esa parte y aparecía más. Y en todo eso es como que primero sacamos los ladrillos grandes, después sacamos los yuyos, las malezas más grandes, y después empezamos a sacar los yuyos chiquitos.
Y nos dijo, esto es como la vida del cristiano que se va santificando. Primero hay que sacar lo grueso, ¿sí? Lo más evidente. Pero a medida que uno se va limpiando y se va acercando cada vez más a Cristo, va encontrando más detalles. Y bueno, es ir renunciando cada día a esas cosas, ¿no? No significa que no vamos a pecar, porque solamente dejaremos de pecar el día que seamos glorificados. Pero el Señor mira nuestro corazón, mira nuestra dependencia, mira nuestro deseo de obedecer, ¿no? No es una cuestión de que estoy pecando y pido perdón, pero sé que mañana voy a pecar nuevamente, o sea, sino que voy a hacer todo lo posible para no hacerlo en mi comunión diaria. Eleazar, a vos que te gusta que te den preguntas difíciles. Ahí preguntan por el chat si hay dones específicos para mujeres y dones diferentes para hombres. Bien. No, los dones son para todos. Lo que son diferentes son las funciones, pero eso es dentro del cuerpo de Cristo, son las funciones. Hay dos identificables básicamente, los que son ancianos, pastores u obispos, y los diáconos. Pero los dones son indistintos, no son para hombres varones, sino son para hombres y mujeres. Podríamos excluir de ahí quizás el del apostolado, ¿sí? Pero los dones no eran específicos para un género. Pero no confundamos, como dije, un don con función. Son dos cosas diferentes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Así que llamados todos a ejercer el don, sea hombre, sea mujer. ¿A qué edad se puede dejar de practicar el don, Eleazar? Nunca. Porque los dones son irrevocables dados por el Señor. Entonces se da desde el principio en el mismo momento en que somos sellados por el Espíritu Santo, de que pasamos de muerte a vida, que somos regenerados, nacimos nuevos, desde allí tenemos un don hasta la eternidad, digamos. O sea, después, obviamente en el estado eterno, no van a hacer falta, porque no vamos a exhortar o animar a alguien que esté desanimado. En la eternidad no va a haber nadie desanimado. Pero digamos, hasta que el día que partamos a estar en la presencia con el Señor, están vigentes los dones en nuestras vidas, y operativos. Es más, el justo florecerá como la palmera. Aún cuando fuere viejo, dice, sus hojas van a reverdecer. Lindo. Lo que leíamos la otra vez en un libro muy, muy interesante, que sé que el Chelo lo leyó también, que allá en el cielo el evangelista no llega, ¿no? No hace falta el evangelista. Así que va a colgar los guantes nomás. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Sé que puede haber muchas. Bueno, ahí va al grano, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es el don? Pregunta. Bien. ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es nuestro don? Bien. Bueno, voy a responder las dos preguntas. Vi ahí dos. Primera, ¿cómo nos damos cuenta cuál es nuestro don? Primero tendríamos que haber hecho el listado de todos los dones, ¿sí? Aunque algunos sostienen que no es una lista cerrada, sino que es más bien una lista abierta, porque no se da en la misma lista en 1 Corintios 12 que en Romanos 12. Más allá de eso, no hay otra manera de descubrir nuestro don que no sea sirviendo. Hay que empezar a servir. Y hay que empezar a orar al Señor y decirle, Señor, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Y empezar a hacer lo que esté a la mano, ¿no? Quizás quitarnos ese concepto de actividad, ¿no? Porque si fuera por actividad ejecutaríamos los dones los sábados de 5 a 7 o ahora de 7 a 9 de la noche en una reunión. Entonces, empezar a ver en la vida práctica dónde lo que uno está haciendo
está resultando de bendición hacia una persona. Donde realmente me doy cuenta que hay una paz y que hay una naturalidad en lo que uno está haciendo, independientemente de lo que sea, y después quizás sea más fácil, sabiendo eso, lo que uno está haciendo y sirviendo, ir hacia la lista e identificar, ah, mira, este es el mío. Antes que ver la lista y entrar a probar, empecemos a servir donde Dios nos muestre, donde Dios nos llame, haciéndolo con amor y con devoción. El tema de que cuando nosotros pecamos, obviamente contristamos al Espíritu Santo porque lo dice la palabra de Dios. ¿Afecta nuestro don? Lo que afecta es nuestro servicio, ¿sí? Yo puedo usar el don en nosotros independientemente de nuestro estado espiritual, porque no es un talento natural. Es decir, yo puedo estar enseñando ahora y realmente esto puede ser de bendición para ustedes y yo estar en pecado sin que ustedes lo sepan. Pero Dios puede usar el don, como pasó con Jonás, ¿sí? Aunque no podemos hablar de dones espirituales en el sentido estricto, porque estaba en el Antiguo Testamento, sin ser sellado o habitación del Espíritu Santo como lo somos a partir del Nuevo Testamento, pero lo que nosotros perdemos en general es el disfrute de la obra del Espíritu al estar fuera de comunión, de esa comunión diaria. Eso nosotros lo perdemos. Y no somos capaces de identificar el obrar de Dios mientras estamos en pecado. De eso sí nos perdemos. Pero el don es un poder del Espíritu Santo que va a usar Él como quiere y cuando quiera. Obviamente, en comunión y en santificación, las oportunidades para utilizarlo van a ser mucho mayores que si uno está encerrado en pecado, sin salir, sin hacer, sin servir, sin ser de bendición para los demás, que para aquel que está en comunión y sale hacia afuera, ¿sí? Está buscando oportunidades de servicio, ahí la manifestación va a ser mucho más clara. Bien. ¿Alguna más? Para ir terminando ya, que el tiempo sigue pasando. En un ratito vamos a participar de los símbolos, así que el que no quiera hacer preguntas puede ir buscando el pan y vino. Yo tenía una pregunta más para vos, Eleazar. Vos hablaste de dones y de funciones. Cuando eso, digamos, no está, digamos, bien definido en un ministerio o dentro de la iglesia, ¿eso causa desorden o es perjudicial? Se me cortó, no te pude escuchar la pregunta. Te pregunto de vuelta. Vos hablaste de dones y de funciones. Cuando eso no está bien, digamos, visualizado o no lo tiene uno en claro, ¿eso puede causar un desorden o algún tipo de inconveniente dentro del ministerio? Imagínate que Pablo fue bien gráfico en estas cosas. Entonces nos habló de un cuerpo. Y nos dijo que el pie no le puede decir al ojo, no te necesito. Ahora, imagínate un pie puesto en tu cara, tratando de decir, yo soy ojo y yo veo mejor que vos. ¿Cómo observas eso a nivel imaginario, no? Bastante complicado. Y ahora, ¿quién camina? ¿Quién me ayuda a caminar en el cuerpo? Bueno, eso es lo que sucede en el cuerpo de Cristo. Lo que normalmente nos pasa es que nosotros somos realmente el problema. Esto no es una función, digamos, de los ancianos o los pastores de la iglesia, si bien tienen que guiar. La función de pastor o de obispo, es sobrevedor, es ayudar justamente a la iglesia a caminar, pero el que tiene que descubrir el don en sí es cada uno. Es decir, cualquier persona, cualquier miembro de la iglesia puede decirle a otro, mira, me parece que vos tenés este don, y me parece que vos sos bueno en esto. Yo te voy a contar un caso, digamos, había un chico que él soñaba y deseaba dirigir alabanzas. Y él decía que él estaba, que quería hacerlo porque era realmente lo que le gustaba. Pasaba a dirigir una alabanza y nos agarraba a palo a todos. Nos criticaba a todos de la alabanza, decía que no sabíamos cantar, que éramos un desastre, que no adorábamos, nos paleaba de punta a punta. Él estaba en un lugar que no le correspondía estar. Sin embargo, él pensaba que sí.
entonces generaba dolor en el cuerpo. Entonces, eso pasa cuando alguien intenta hacer algo que no es. Y nosotros también pasa justamente con lo que hablamos de la autoestima y de entender que la repartición de los dones y de las funciones en el cuerpo fueron dadas por Dios. Entonces, en ese sentido, mi discusión no es tanto con la iglesia, sino va a ser con Dios y decir, Señor, ¿por qué yo tengo que estar acá? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Y cuando logres resolver mis problemas, ¿sí? Porque en definitiva nosotros buscamos personas para juzgar y para determinar, pero el problema inicial es con Dios y con lo que Dios ha dispuesto. Cuando yo resuelva mi problema personal con Dios y de autoestima y de aceptar lo que Dios quiso para mi vida, no va a haber tanto problema en la iglesia, porque voy a cumplir la función que Dios quiso con los dones que Él me dio.